Yo voy a empezar con una analogía para introducir mi tema. Entonces, seguro que todos conocemos cómo hacemos para plantar una planta, para plantar una flor, un árbol o lo que sea. Tenemos que empezar por introducir esa semilla en la tierra, pero esa tierra no puede ser cualquiera, porque en el desierto, por mucho que plantes, pues la tierra no es lo suficientemente rica como para que esa semilla dé fruto. De modo que antes de meter la semilla en la tierra, pues hay que abonarla, hay que prepararla. Y una vez está abonada y lista, entonces introducimos la semilla y seguimos regando esa semilla. Y poco a poco, al cabo del tiempo, esa semilla va creciendo en el interior de la tierra hasta que al final, con los días, pues da el primer brote. Y ese brote crece y al final pues se transforma en la planta que nosotros queríamos plantar. Pero todo esto lo puede hacer gracias a que al principio nosotros hemos abonado la tierra y que hemos ido acompañando a esa planta en su crecimiento, regándola y cultivándola. Además también pues ha recibido la luz del sol y los nutrientes que haya en la tierra. ¿Y por qué quiero empezar por esto? Pues porque al igual que el proceso de esta semilla que crece y se transforma para dar fruto, también nosotros en nuestra vida de fe no basta con decirle sí al Señor, porque como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, el darle el sí a Dios no tiene que ser una cosa de una vez y para siempre, sino que es algo continuo que se va renovando. Y no basta con decirle sí, de modo que el sí no es el final, no es el objetivo último, sino el principio de la aventura. Podríamos asimilar ese decirle sí a sembrar esa semilla. Pero hemos dicho que para sembrarla, esa tierra debe estar abonada, debe estar preparada, lo cual significa que para poder recibir al Señor en nuestro corazón, debemos prepararlo antes, debemos vaciarlo del pecado para dejarle espacio a Él, para que así esa semilla se pueda asentar e ir creciendo en nuestro interior. Hemos hablado también de la necesidad de acompañar a esa planta en su crecimiento, la necesidad de regarla. Pues también nosotros, si queremos prosperar en esta vida de fe, si queremos crecer en Cristo, debemos cultivar esa presencia de Cristo en nuestro interior. ¿Y cómo? Pues a través del mismo Dios que se hace carne y que se nos entrega en la Eucaristía, y a través de la palabra viva de Dios que encontramos en la Escritura. Estas dos cosas serían nuestra agua y nuestro sol, que nos permite crecer en Cristo y desarrollar nuestra vida de fe, para al final transformarnos como la semilla y poder dar los frutos que Dios espera. De modo que la vida en el Señor no es solo decirle sí, lo cual es un paso muy importante y esencial, porque sin ese no están los demás, pero además conlleva un seguimiento en fe que pasa por un crecimiento y una transformación en Cristo. Y también como la semilla que crece y da lugar a una planta, esa planta una vez ha crecido, esa planta antes de crecer, antes de salir fuera de la tierra, pasa un tiempo en que está escondida debajo de la tierra, pero eso no significa que la raíz, o sea, que la semilla no se vaya enraizando en el suelo. Eso lo está haciendo aunque no lo veamos, pues también podemos asimilar eso en nuestra vida de fe, porque nosotros podemos estar cultivando nuestro espíritu, podemos estar leyendo la palabra de Dios, nos podemos estar enriqueciendo con la comunidad, como hemos hablado antes, compartiendo momentos en Cristo, reuniéndonos en nombre de Jesús y acogiéndolo en nuestro interior por medio de la Eucaristía, y quizás en un principio no veamos los frutos, pero no significa que Dios no esté trabajando en nosotros. Es como la semilla que cuando la plantamos y la regamos al principio no vemos qué frutos está dando, pero hay que esperar a que se cumplan los tiempos de Dios. Y una vez sale fuera de la tierra y crece, tampoco paramos de regarla, de modo que cuando se empiezan a ver los frutos que Dios hace en cada uno de nosotros, no por ello debemos dejar de cultivar nuestro espíritu, no por ello debemos dejar de crecer en el Señor,
porque también como la planta necesitamos de ese nutrirnos mientras crecemos en la vida espiritual. Y ahora sí, si pensamos en la planta ya crecida, por ejemplo un árbol, se enfrenta a las diversas estaciones del año. Pasa por el otoño, en que pierde las hojas, luego se adentra en el invierno, primavera y en verano vuelve a resurgir durante la primavera y el verano, pero durante todo ese tiempo la vamos acompañando. Pero ¿qué pasa? En otoño parecería que nuestros esfuerzos porque esa planta sobreviva no tienen ningún fruto, porque la planta pierde las hojas, porque se va marchitando un poco, pero si perseveramos, luego en primavera vuelve a resurgir y vuelve a dar fruto de nuevo en verano. Pues así también nosotros, porque no veamos los frutos que creemos que deberíamos estar dando, no debemos dejar de perseverar, porque algunas veces nos pasará como a la planta, que nosotros trabajaremos, que nosotros tendremos nuestros ratos de oración, pero que quizás no sentimos nada. Pero como ya habíamos hablado en otras ocasiones, la vida de fe no se trata de un sentimiento, sino de una decisión voluntaria y libre. De modo que no debemos asustarnos si, a pesar de haber tomado la decisión, vemos que las cosas no salen como queríamos, porque eso no significa que Dios no esté trabajando en nosotros, sino que a veces es necesario pasar por esa pérdida de las hojas o por una poda para poder luego dar frutos fortalecidos en primavera. Y esto es de lo que quería hablar hoy, del crecimiento y la transformación en Cristo. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Pues como he dicho, acogiendo al Señor que se nos da en la Eucaristía y mediante la palabra de Dios, para poder llegar a decir como San Pablo que al final ya no soy yo quien vivo en mí, sino que es Cristo quien vive en mí, porque me he ido despojando de todo el pecado, de todo aquello mundano, de todas aquellas mentiras o aspectos mundanos que ocupan mi corazón y no dejan espacio al Señor. Y en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se nos dan las pautas, se nos da esa transformación que Dios quiere obrar en nosotros si queremos crecer con Él y a su lado. Encontramos, por ejemplo, las bienaventuranzas, en que se nos dice, por ejemplo, la de los pobres de espíritu. El Señor nos dice que de ellos es el reino del cielo. Debemos poder depender solo de Dios, porque así nos abandonamos a Él y permitimos que Él obre la transformación que espera en nosotros. Los que lloran serán consolados. Los que lloran porque reconocen la necesidad de salvación en el mundo y en aquellos que nos rodean y sienten misericordia de ellos. También las bienaventuranzas nos hablan de los misericordiosos, que serán consolados, aquellos que saben hacer suyas las miserias de los demás y que quieren trabajar por ayudarlas, ofreciéndoles su amor, poniéndolos en oración y escuchando qué es lo que el Señor les pide que hagamos por esas personas. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hambre y sed de una justicia que no es solamente mundana, sino aquí se refiere también a aquella justicia de Dios. Aquellos que buscan aquello que es verdaderamente justo serán saciados, aunque aparentemente los frutos de esa justicia tarden en llegar o no los veamos. El Señor nos dice que ese es el camino. Luego nos habla también de los humildes y de que ellos poseerán la tierra. Humildes en el sentido de que dan gracias por los bienes materiales que poseen, pero no los poseen con codicia ni egoísmo, sino que saben utilizarlos y ponerlos a trabajar para el bien común, para el bien de todos, favoreciendo al plan de Dios. Podemos hablar también de los limpios de corazón. Se nos dice que ellos verán a Dios.
Los limpios de corazón son aquellos que son capaces de separar los criterios mundanos y pedir al Señor ver con su mirada y tratar como Él trata y amar como Él ama, pues el Señor nos indica que este es parte del camino, es parte de la transformación que quiere ir obrando en nosotros durante este proceso de crecimiento. Pero también nos habla en las bienaventuranzas de los perseguidos y nos dice que a pesar de ello su recompensa será grande en el cielo, pues si a Cristo lo persiguieron, cuanto más a aquellos que lo sigan. Hemos dicho que a pesar de que la planta se enfrente al otoño, al invierno, a la pérdida de hojas o a la poda, no por ello debe separarse el que la cuida de ella, no por ello debemos dejar de regarla, pues no porque tengamos persecución debemos por ello alejarnos de Dios, aunque a veces estemos tentados porque no reconocemos su mano en nosotros, pero es como aquella conocida historia que seguramente algunos habréis oído, que iba uno andando por la playa y se veían unas huellas en la arena y se veían todo el tiempo 4 huellas, pero había un tramo en la arena en que solo se veían huellas de una persona y le dice esa persona al Señor, dice: has estado todo el tiempo conmigo, pero aquí que he tenido dificultades, mira, he estado yo solo porque solo hay unas huellas. Y el Señor le contesta: no te confundas, en este tiempo yo te he llevado a cuestas. Entonces, aunque parezca que no lo vemos, tenemos que poder buscarlo con ese corazón limpio, porque el Señor nos dice que Él está a nuestro lado y Dios es fiel y sabemos que cumple sus promesas. Y la última de las bienaventuranzas que me falta por comentar son los que trabajan por la paz. Se nos dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta es una afirmación contundente. Nos dice el Señor que si trabajamos por la paz, si sembramos concordia, Él nos reconoce como hijos suyos. Esto es que es muy fuerte porque se nos está diciendo que somos hijos del Dios creador y no se nos pide nada a cambio, solo se nos muestra un camino que al fin y al cabo nos acaba haciendo bien, a la vez que hacemos bien a los demás, por amor a Cristo y entregando a la vez ese amor a los demás. Entonces, no se trata tanto de seguir unas normas, sino de abrir el corazón al Señor y aceptar ese crecimiento en Él, ese crecimiento que nos propone y que acabará desembocando en una transformación que no podemos imaginar. De modo que no es seguir unas pautas, sino vivir según el Evangelio. Y en la Escritura encontramos cómo debe ser esa vida de fe. Una fe en un Dios que, como hemos dicho, es fiel y aunque haya turbulencias, aunque entremos en el invierno, no dejará de acompañarnos, pero debemos querer también nosotros que Él esté a nuestro lado, porque Él estará, pero debemos reconocerlo y por ello no debemos temer al mal que nos rodea y aunque lo veamos al acecho, porque estará, porque el maligno siempre aprovechará para desviarnos de este camino que nos dicen, por ejemplo, en las bienaventuranzas, pero a lo largo de toda la Escritura. Debemos ir cultivando en nuestro corazón para que esas raíces que hagamos en el suelo sean firmes, firmes en Dios y trabajemos verdaderamente por comunicar esto a los que nos rodean, para así ser testimonios de ese crecimiento personal y espiritual que experimentamos y que la transformación que Dios obra en nosotros por su gracia y por medio del Espíritu Santo podamos también comunicarla a todos aquellos que nos rodean. De modo que la clave para poder experimentar este crecimiento y transformación en Cristo es una vida de fe. Y podemos tomar como ejemplo a la Virgen María, que es un auténtico ejemplo de crecimiento en el Señor. Ella da su sí a Dios cuando el ángel Gabriel
le anuncia que será la madre del Hijo de Dios. Otra afirmación muy contundente, porque ya no solo es que ella se reconozca como hija de Dios, sino que acogerá en su vientre al verdadero Hijo de Dios hecho hombre. Y esto es lo que Dios también quiere para cada uno de nosotros. Él se presenta como nuestro Padre, con un amor fraternal, y quiere que reconozcamos esa categoría de hijos, pero también quiere que acojamos en nosotros al Hijo, como María. Por eso creo que es un claro ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Ella acoge al Señor en su interior físicamente, lo acompaña durante ese crecimiento hasta que nace, crece con Él, lo acompaña una vez ha nacido durante su infancia y hasta su muerte. Y durante todo este proceso Dios la va transformando, la va fortaleciendo, pero se nos dice en las Escrituras que ella todo lo que veía lo guardaba en su corazón, de modo que ella tenía fe en el Señor y llenaba su corazón de aquello que veía, llenaba su corazón de todos los acontecimientos que obraba su Hijo, que a la vez era el Hijo de Dios, es decir, llenaba su corazón de la palabra de Dios. También nosotros debemos tener esto en cuenta y cultivarnos de esa palabra de Dios para poder así dar los frutos que el Señor espera y crecer más tarde o más temprano, sea como sea, pero de acuerdo al plan de Dios. Y esto era lo que hoy quería comunicar, así que pidámosle al Señor que nos abra a todos el entendimiento, que nos conceda una fe sólida y que se la pidamos con la confianza de que nosotros le decimos sí, pero que su sí lo tenemos asegurado siempre. Solo debemos reconocerlo y pedirlo y abrir nuestro corazón, despojarnos del pecado para que sea un lugar agradable para Dios y desde el interior nos permita crecer en el amor y en la paz, nos haga conscientes de que Él nos reconoce como a hijos si nosotros le decimos que sí, y que pasando por ese reconocimiento podemos crecer en Cristo y Él, por medio suyo y por medio del Santo Espíritu, nos transformará para que demos los frutos que Dios tiene pensados para cada uno de nosotros y ayudemos también a aquellos que nos rodean a que el Señor pueda obrar esa transformación en cada uno de sus corazones por medio de su amor, su infinita misericordia y su Santo Espíritu.